Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con la organización? ¿Cómo, profe? Se escucha Se medio escucha muy bajo. bajo, profe. A ver. Se escucha un poquitín bajo. No, la pregunta era cómo le fue con la organización, cómo le fue con el armado de las consignas, eh, cómo lo prepararon, cómo así en general, cómo se sintieron también en el armado del trabajo. Bastante bien, nos fuimos acomodando bastante bien y lo bueno es que nadie trabajó de más, o sea que es lo importante en un equipo de trabajo que todos hagan lo suyo, así que dentro de todo bastante bien, bastante tranquilo fue. También la organización, todo, o sea, era preguntar si alguien necesitaba algo, todo siempre estábamos listos para contestar, así que... El equipo está completo, digamos, alguno se bajó, alguno no trabajó, alguno se fue, no dio señales de vida, porque a veces eso pasa, que mandas cosas y por ahí no aparecen. En un principio éramos 6, pero al parecer este sexto chico estaba en otro grupo, así que no sé cómo habrá su situación. Como que se quedó en nuestro grupo de WhatsApp, pero no era de nuestro grupo. Por Sí, eso raro. no teníamos idea qué era. ¿Quién es? ¿De quién hablan? Mateo se llamaba, no recuerdo bien. Juárez No, no. es el apellido. ¿Cuál es? Me fijo, no sé, no lo sé, pero bueno. Bueno, muy bien. Pero Sí, yo me atrasé un poquito y los chicos me ayudaron a ponerme de nuevo al día. Y nada, la verdad estuvo un buen equipo. Bien, ¿la capitana bien? ¿Funcionó bien? Sí, ¿no? Yo no era la capitana. Nunca fui la No, era capitana. Agustín. No, Alexis. Alexis. ¿No? Alexis, sí. Alexis. Bueno, el capitán entonces bien. El representante bien. Bueno, yo me voy a silenciar y después lo dejo todo en manos de ustedes. ¿Está bien? Dale. Buenísimo. Antes que nada, profe, le quiero avisar que no vamos a usarle la diapositiva, pero porque nosotros organizamos el trabajo de una forma que la explicación sea dinámica. Entonces, para hacerlo dinámico, es como que no quedaba con el orden de la diapositiva. Así que lo vamos a ir diciendo como lo fuimos armando. Bueno, después le paso la devolución de la diapositiva también. Que esa es Bueno, buenísimo. una nota para todos y después, bueno, nada, esto será distinto seguramente. Bueno, en sus manos. Dale. Perfecto. Guadalupe, cuando quieras arrancar a grabar. Yo ya arranqué. Está grabando. Buenísimo. Bueno, a nosotros nos tocó... bueno, arranco de nuevo. A nosotros nos tocó Nietzsche, su filosofía, su pensamiento sobre Dios y sobre las tragedias griegas. Vamos a arrancar primero con una biografía rápida. Nietzsche fue un filósofo alemán del siglo XIX. Fue alemán, pero se nacionalizó suizo, tuvo una carrera completa, o sea, graduó de la universidad y hasta fue docente, pero por muy poco tiempo. Criticó bastante la filosofía y la cultura occidental, que es de lo que más vamos a hablar en este tema. Pero bueno, siguiendo con su biografía, él tiene mucha influencia de Schopenhauer, otro filósofo de su época, se podría considerar como su mentor espiritual. También se atribuyeron sus críticas bastante ácidas, así decirlo. Hoy en día ya no se asocia con eso, pero se atribuyeron sus críticas al hecho de que él estaba enfermo y sus últimos días no fueron los mejores. Él tuvo sífilis, terminó bastante mal y hasta, bueno, tuvo demencia en sus últimos días. Pero la realidad es que hoy en día ya no se asocia eso con él. Y de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar un poco, cuando lleguemos a la parte de las tragedias griegas, se nota que el pensamiento es otro, hasta parece como más, no sé si alegre es la palabra correcta, pero es como más esperanzador. Por último, bueno, él pretendió a una poetisa francesa, Lou Andrea Salomé. Al ser rechazado por esta, él se dedicó completamente a su carrera. Esto sería una breve introducción a lo que fue Nietzsche, a su biografía, y ahora, bueno, Alexis va a hablar un poquito de su pensar filosófico. A partir de este punto, su pensamiento con Dios y su pensar filosófico lo vamos a decir un poco mezclado, pero porque están tan relacionados unos con otros que es difícil decirlo por separado. Así que más o menos para que quede entendido que las dos cosas van de la mano y como lo vamos diciendo van de la mano. Así que Alexis, cuando quieras.
Estaba muteado, ahí va. Bueno, lo más destacable de Nietzsche en su enfrentamiento con la tradicional filosofía occidental, la cual buscaba una explicación al ser de las cosas, lo que era bueno y lo que era malo, lo que era justo y lo que no era justo, entre otras cuestiones similares. Nietzsche contradijo esta búsqueda. Nietzsche contradijo esta búsqueda y las resoluciones que se llevaron a cabo con el pensamiento de que todas estas cuestiones eran invenciones humanas. Es decir, que una cosa esté bien o esté mal no era posible, porque, dicho de forma concisa, todo esto está sujeto al contexto social del suceso. Para poner un ejemplo, en la antigüedad era normal que chicas de 13 o 14 años se casaran con un tipo de 26 o 27 años. Lo que hoy en día esto sería visto como un delito. Bueno, ahí terminó mi parte, profesor. Y Bueno, perdón por intervenir. Me traigo un poquito ahí. Pido disculpas. bueno, yo hablo un poco sobre Dios, el pensamiento de Nietzsche, pero antes de empezar sobre este tema, hay que meterse en el contexto de la Revolución Francesa. Luego de este suceso, la burguesía toma el control con sus normas antiguas, que vendrían a ser la democracia y el poder económico. Principalmente poder económico y no tanta democracia. Después de este suceso, la divinidad no tiene tanta cavidad o importancia a la hora de realizar los actos buenos o hacer tareas buenas para un Dios, sino que el hombre se empieza a basar en la moralidad, que la moralidad le demandaba realizar estos actos y no tanto en base a su Dios. Luego de todo esto, Nietzsche exclama con su frase Dios ha muerto y toma más importancia la moralidad. Siguiendo con esta frase de Dios ha muerto, no hacemos referencia a que Dios vivió y murió, sino que estamos haciendo referencia a que el hombre, cuando utilizaba la divinidad para apoyarse en sus momentos difíciles en la vida sobre un Dios, queda de lado y empieza a realizar actos por su propia voluntad para alimentar su moral. Con todo esto, Nietzsche entra en su pensamiento que vendría a ser el nihilismo activo, que a continuación lo va a explicar Wada. Bueno, yo voy a explicar el nihilismo por Nietzsche. Lo que entendí yo de todo lo que investigamos fue que el nihilismo es la desvalorización de los valores ya impuestos por el hombre occidental. Sería como el derrumbe de todas las creencias que tenían. Podemos decir también que es como una rebelión al dogma tradicional impuesto. Y los valores serían como lo que dijeron mis compañeros, el bien, Dios, la verdad. Esos valores son los valores supremos, por ejemplo. Bueno, una persona nihilista es una persona que cree que, no cree en nada, pero siente que la vida no tiene razón de ser. Podemos decir que el nihilismo es la consecuencia necesaria de un proceso histórico, o sea, es como la consecuencia necesaria de un proceso histórico que como que se dan cuenta que todo lo que había detrás de lo que ellos sentían como mundo no existe, no hay nada. Y es como una interpretación media pesimista esta corriente filosófica. También podemos decir que tiene dos categorías, una es la pasiva, la que acabo de comentar, y la activa sería como un poco lo contrario, es la búsqueda de la creencia en algo. Son consecutivas, porque gracias a que existe esta categoría de pasivo, te da la categoría activa. Bueno, y ahora va a seguir mi compañero Nico. Perdón, un momento. Interrumpo un segundo.
algo que quería comentar sobre el nihilismo activo es que el nihilismo activo es este proceso en el cual empieza el cambio, se empieza a buscar esta moralidad sin necesidad de que haya algo divino de por medio, sin que tu Dios te lo demande. O sea, vos sos bueno porque querés serlo y no porque tu Dios lo dice. El problema es que, ¿por qué entonces esto se llama nihilismo si estamos buscando sacar a la religión? Porque depende de la religión porque hay algo que debe ser cambiado, y en este caso es la religión. O sea, la religión o estas creencias sobre lo divino que te impone a ser bueno, digamos. O sea que necesitamos la existencia de esto divino, para ser reemplazado. Esto era lo que quería aclarar respecto al nihilismo. Ahora sí, perdón por la interrupción, puede seguir. Perdón que hago una consulta. Entonces, Guadalupe, vos lo que estás diciendo es que Nietzsche representa el nihilismo activo, digamos, ¿no? Hay como una especie de giro o hay como una especie de proceso en donde después de esto pasivo aparece todo lo vital en Nietzsche. Suponemos que es así. Por lo que entendí que lo que investigamos, sí. Bien, bien. Sí, Nicolás, sí, ¿no? eso. ¿Seguimos? Sí. Bueno, como sabemos, Nietzsche criticaba la filosofía occidental. Si me profundizo en el tema, podemos decir que en cuanto a la crítica moral, hace referencia a lo fuerte e incorruptible o insobornable, digamos, ¿no? Es decir, que era ajeno a lo propio de la naturaleza humana, o lo contrario a la naturaleza humana. Esto nos hace pensar en una crítica religiosa, ya que cuando se habla de insobornable, en sí está hablando del carácter sagrado. Nietzsche opinaba que la religión fomentaba valores mezquinos para poder tener bajo control a los grupos de personas, no sé, o a las masas, creo que lo llaman. Esto hace que también la filosofía occidental tenga su crítica por parte de Nietzsche, ya que tenía como premisa una verdad absoluta aplicable a todas las personas. Y sabemos que Nietzsche no estaba de acuerdo con esto. Ahora mi compañero Luis va a hablar sobre las tragedias. Bueno, primero que nada, quería comentar como cosa aparte, a mí me encanta la mitología griega y de hecho mis compañeros pueden decir que yo agarré y respondí a este tema, no le pregunté a nadie si le iba a responder. Y al final me di cuenta de que no tiene mucho que ver con la mitología griega, sino con cómo usa a Apolo y a Dionisio Nietzsche como simbología. Primero hay que decir que, bueno, desde un principio dijimos que Schopenhauer fue una gran influencia para Nietzsche, pero acá es donde se empieza a desviar, y a mi parecer personal, estoy totalmente de acuerdo que la visión de Schopenhauer es realmente pesimista sobre las tragedias, pero la de Nietzsche no. Y por eso digo que es irónico que digan que, o sea, él terminó mal su vida, y siendo que este último tema que tocamos es como su parte más alegre, por así decirlo, como más, sí, favorecedora a la vida. Y es que la visión de Schopenhauer de las tragedias era que el mundo era difícil, era duro y era una pesadilla de la que era mejor despertar. Así de sencillo. Y sin embargo, para Nietzsche, ver la tragedia tenía valor, porque podías apreciar la fortaleza del ser humano, las ganas de vivir, las ganas de aguantar, las ganas de salir adelante. Como nos pasa a todos. Perdón, Luis, perdón que te interrumpa. Explícanos un poquito qué eran las tragedias griegas, a ver te acordás de alguna o cómo se producía el desenlace, vos o cualquiera, ¿no? Sí, no, las tragedias griegas son un tipo de, no sé si decirlo relato, porque ya eso evoluciona con el arte, después se vuelve un coro, o sea, cambia respecto al arte. El desenlace real de las tragedias es que el final es trágico, por eso se llama tragedia. Está Y basado en la historia de Dionisio, que termina siendo descuartizado por los titanes. era una Pero representación, perdóname, era una representación que se daba en una especie de teatro griego. sí. ¿Y vos te acordás o leíste o no sé si llegó a tus manos algo de cuál era, por qué el desenlace era trágico? ¿Qué es lo que sucedía con la naturaleza humana? Claro, es que la naturaleza humana
era el entorno en el cual el héroe tenía que sufrir, y el entorno era todo, era donde estaba la gente que lo rodeaba, era todo, y todo estaba destinado a hacer sufrir al héroe, es como se lo define en los escritos. Bien. Vos entonces decís que Schopenhauer tenía una visión fatalista, trágica, y un Bastante. desenlace, justamente por ser tragedia, era como una especie de fatalismo para la naturaleza, y en Nietzsche se encuentra como una especie de vuelta de tuerca para entender de que la tragedia es la expresión de la vitalidad de la naturaleza humana por De la vitalidad, exactamente. Mejor no lo podía haber dicho. Volviendo al tema de lo que yo entendí de esto de Apolo y Dionisio, es que se los usa como representaciones, porque en lo que respecta a tragedia, Apolo representa lo divino, lo onírico, y Dionisio representa lo humano. Entonces lo que yo veo es eso, o sea, ver como qué puede hacer un ser humano esto suena como muy, ¿qué puede hacer un ser humano en el paraíso? Un ser tan imperfecto como el ser humano en un lugar tan perfecto, más que sufrir por ser imperfecto. Esta es como la representación que yo entendí de Nietzsche usando a Apolo y a Dionisio Bien. para la tragedia, digamos. Bien. Y Sí. No. bueno, por último, otra cosa era que también en los escritos se habla de que los griegos estaban como perfectamente capacitados para sufrir. Ellos entendían el sufrimiento y la dificultad de la vida. Y que eso era como que el poder representar este sufrimiento producía algún tipo de regocijo. Si yo tuviera que llevar esto, por lo que entendía, un ejemplo de la vida real, diría que es como escuchar una canción triste. Uno a veces está mal, escucha una canción triste y se siente identificado y se siente mejor. Yo creo que esto funcionaría de la misma manera. Es a lo que se refiere con eso, con la capacidad de los griegos de apreciar estas obras. Bueno, esto sería toda mi parte de las tragedias y bueno, esto sería todo. Si quiere agregar algo, profe, lo escuchamos. El espíritu de Nietzsche es más del dios Dionisio o más del Apolo. ¿Qué te parece a vos, según la expresión de su visión de la tragedia y su vitalidad? O capaz que no llegaste a ese punto. No solo por su visión de la tragedia, yo creo, simplemente por haber visto su visión de los hombres y de la vida en general, yo creo que Nietzsche está más para el lado de los hombres, pero que para él no es algo malo. No es malo ser hombre, no es malo ser imperfecto. Es simplemente parte de la naturaleza humana. Bien, bien. Es lamentable su temprana muerte, obviamente, porque era un autor y un escritor bastante interesante, digamos, ¿no? En cuanto a su manera de poder escribir. No sé si pudieron, bueno, Guadalupe, que estuviste investigando un poco sobre esta idea del nihilismo, digamos, ¿no? Tiene como una especie de literatura bastante atrapante. Con respecto, por ejemplo, a ver, Alexis, Agustín, o Nicolás, o cualquiera del grupo, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza el pensamiento, la filosofía de Nietzsche con esta idea de Dios ha muerto? ¿Cómo relacionan su nihilismo con la idea de la expresión Dios ha muerto? Yo creo que se relaciona. ¿Surge algo después de la muerte de Dios? Dale, Augusto. No, Hola, ¿se escucha entrecortado? No, se escucha bien. no. Yo creo que cuando hablaba de la muerte de Dios era lo que ponía en cuestión, era la capacidad de la religión, era para mover a la persona y abrir su mente, como diríamos, ¿no? Yo creo que después de ese dicho, Yo, ¿estoy bien? ¿Se escucha? a mí se me escucha entrecortado, no sé si es mi conexión o... No, pero escuchamos la parte más importante, ¿no? Que la muerte de la religión implica la apertura del hombre en este caso, ¿no? Se escuchó bien. Sí, ibas a decir algo, te interrumpí. Claro que a partir de ese dicho, como que el hombre empieza a tenerse como más, como ser más parte él que otra cosa. No sé, como que no lo toma para mal la muerte de Dios, la toma como por un bien. Claro, alimenta su moralidad más que nada. Deja tanto lo de afuera que se preocupa más en él
y en su moral. Bien. Alexis, ¿alguna idea más? No, profe, por ahora no. Por ahora no. Profe, ¿puedo agregar algo que no sé si está bien? Sí, a Corríjame ver. si le pifié. No es cuando el hombre ya no depende más de Dios y es sometido a la voluntad, viene a ser, para buscar nuevos valores. Creo que lo había leído algo del superhombre, puede ser que sea eso. Bien. El Los valores que ultrahombre. le da al superhombre. Al Es superhombre. eso. Es eso. Cuando mueren las categorías universales, los valores que vienen desde afuera, de un orden natural, de un orden establecido, de una idea divina, de la idea de bien y de mal, lo que nace con la muerte de Dios es el superhombre, ¿no? Que es el que va a imponer las reglas y las categorías en esta moralidad propia de la naturaleza humana. Es decir, con la muerte de Dios lo que nace es el superhombre, digamos, ¿no? Perfecto. Bastante, digamos, a ver cómo explicarlo, para que no, digamos, puntos a favor y puntos en contra, bastante vital, por un lado, pero por otro lado es como que siempre está rondando la idea de que toda moralidad, toda idea de bien y de mal, en definitiva se resume en una capacidad en donde no existe una regla clara de juego, digamos, ¿no? Porque es Exactamente, la la, línea nunca está bien marcada. la primacía de una voluntad de poder que tiene el hombre con tal de mostrarte una idea en donde el cristianismo ha mostrado una moral de débiles, una moral de perdedores, y ahora se encuentra una moral que es la voluntad del ser humano para dominar, controlar y utilizar el poder como regla de juego, digamos, ¿no? Esto que es revolucionario, digamos, porque, a ver, forma parte un poco también del pensamiento vital propio de Nietzsche. Bien, muy bien. Como conclusión, a ver, ¿cómo preguntarlo? ¿Qué aporte, de qué sirve, en qué me ayudó el hecho de encontrarme con un texto filosófico, no sé si por primera vez, que me demande un esfuerzo de pensamiento para poder leerlo? A mí me suele pasar que con autores complejos, en donde vos no llegás a saber qué es lo que está queriendo decir, porque uno está interpretando una cosa y por ahí está diciendo otra y uno no sabe, tampoco lo quiere dejar librado a la interpretación libre de cada uno, y probablemente uno tiene que volver otra vez al texto y volver otra vez al texto y poder encontrar a ver qué es lo que está diciendo, y a veces eso que está diciendo te remite a ir a la fuente, qué significa esto. ¿Les resultó algo parecido a ustedes? ¿Cómo se vieron? Sinceramente, me gustó mucho el tema, sobre todo me parece bastante irónico que Nietzsche haya venido de una familia protestante y haya terminado como tan en contra de la religión o de deidades, porque realmente es así, estaba muy en contra del asunto. Como usted dijo, era la religión, el necesitar creer en algo para hacer algo, era cosa de perdedores. Me parece bastante irónico. Me sentí bastante identificado porque, bueno, yo soy ateo, pero también vengo de una familia muy religiosa. Y en su momento yo fui bastante religioso también, entonces me gustó mucho el tema, me sentí muy identificado con el asunto y me pareció bastante interesante. Nada, eso era lo que yo quería acotar por mi lado. Sí, sí, yo estoy como más o menos como Luis, que es como que su propia voluntad pudo despegarse y tener su propia moral o su pensamiento y no estar basándose en ideales de otros lados. Siento que como que se liberó, por así decir, de un pensamiento y pudo, bueno, mostró lo que pudo hacer. A mí me hizo como pensar o reflexionar todo esto. Capaz no tiene que ver, pero en todo lo que ya está impuesto y lo creemos que es así. Y capaz no. O sea, como casi todo en la vida, que está todo ya impuesto. Entonces es como que me hacía plantear un montón de cosas que digo, no, ¿qué onda? Pero bueno, no sé. Fue lo que Es que reflexioné de exactamente todo esto. estamos en una época de cambio donde se está armando prácticamente un nuevo orden social, o sea, cosas que creíamos que estaban bien o que estaban mal desde chicos, hoy en día están cambiando. Está Por pasando suerte. nuestro nuevo renacimiento, por así decirlo, y están tomando el poder los burgueses. Es una forma de decir, ¿no? Es una metáfora para decir que está cambiando todo. Bien, muy bien.
Nico, Alexis, ¿algo para agregar? No, yo nada más una conclusión que me quedó es como que Nietzsche creía que el hombre es un error, ¿no? Que debía superarse, que es con lo que hablamos recién, lo del superhombre. Que cuando el hombre se supera, llega a lo que Nietzsche denominaba lo del superhombre. Eso me quedó bastante grabado. Es como una madurez moral más, ¿no? Lo del superhombre que otra cosa. Sí, es una madurez moral. Una salida también de la infancia de la creencia, de la infancia del orden, de la infancia de lo que ha sido impuesto con categorías de otro tiempo y que implican ahora una especie de giro en donde este nihilismo, que por un momento es pasivo, se vuelve en un nihilismo bastante activo, ¿no? Ahora asumís la mochila de la existencia humana realmente, ¿no? O sea, es como una instancia superadora. Lo cual también representa algo peligroso en algún sentido porque es en definitiva instalar, digamos, cierta categoría de divinidad a la naturaleza humana, cierta omnipresencia, omnipotencia, cierta voluntad de poder que hasta en cierto punto se vuelve como el arma de doble filo, digamos, ¿no? Es decir, eh, que el pensamiento, que la verdad sea impuesta por una categoría de verdad desde una naturaleza humana, pequeñita y acotada, a veces suele ser peligroso, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Dios muere, el Dios de sí mismo ahora es uno, con lo cual esas enseñanzas propias de la misericordia y el perdón no rigen en una categoría en donde la voluntad prima para establecer los criterios de poder en el mundo, digamos, ¿no? Y eso también Exacto, no hay freno es un riesgo. más que Exacto. el que el mismo hombre se pone. Exactamente, porque en realidad el nuevo Dios es el hombre, digamos, ¿no? Y eso también tiene un sesgo bastante peligroso. Lo cual no Bastante. significa que lo cual no significa que Nietzsche haya sido una personalidad muy atrapante, muy avasalladora, un vitalismo, quizá un poco lo que explicaba Luis, ¿no? Que esta idea de, digamos, de sentirse y de comulgar con las tragedias o con el fatalismo, se haga como reinventar para una nueva posibilidad, ¿no? Un nuevo vitalismo bastante potente, diríamos nosotros, ¿no? En este sentido. Bien, ¿algo más? ¿Listo? Yo creo que eso es todo, Bien. por lo menos Bien. por mi lado. Bueno, ya podés cortar la grabación, si querés, así finalizamos la... ¿Qué le pareció, profe?